significa que la Universidad de Costa Rica tiene que hacer lo mismo que se hizo en Chile a nivel de resultado, pero quizás sí algunas de las operaciones entre medio pueden contribuir. Hay algunas que son fallidas, esa historia del doctorado, por ejemplo, yo no sé qué va a pasar ahí, pero que creo que es más orgánico cuando sale realmente de poner a dialogar el contexto, con la paciencia que eso requiere y con la práctica de respeto que también requiere para salir de los binarismos de los teóricos, los prácticos, que un poco los buenos, los malos, dependiendo en qué bando estás, y darnos cuenta que las cosas son más complejas y que la generación de espacios de formación, de espacios de pensamiento crítico, de espacios de creación, que indaguen y apuesten otros cómo se hacen también, dependen de un pensamiento que normalmente puede estar o debe estar colectivizado para hacerse más orgánico a un contexto. Y en esa colectivización van a surgir cosas que a una cabeza solo o sola no se le van a ocurrir jamás, más en una práctica que es per se colectiva, es una práctica con otros esta. Entonces ahí yo planteo un montón de preguntas, algunas las voy a trabajar en el taller del miércoles con las personas que participan más específicamente del taller, pero hay una cuestión central con los contextos para mí en esto y con hacerse cargo de esas historias también y entrar en preguntas y ver cómo esa comunidad responde a esas preguntas en diálogo con contexto. No me refiero solo a mi pedacito, contexto de personas implicadas en este problema. Por eso es importante también este tipo de encuentros, por eso es importante lo que se hizo allá de confrontar modelos, por eso es importante insistir en estos diálogos y permanecer en la interrogación. Lo que está hecho en Chile no está cerrado, se está construyendo. Hay algunos momentos sentimos que fracasa mucho, en otros que surgen cosas, pero ha permitido que surjan cosas que en el espacio de producción profesional no surgirían, como creación artística, sobre todo por la cuestión de los tiempos y los formatos, y ha permitido también abordar la cuestión del siglo XXI y el artista. ¿Qué hace el artista en el siglo XXI? ¿Interpreta solamente, que también es algo muy valioso? ¿Aprende técnicamente algo? ¿O los artistas también pensamos? ¿Cómo pensamos? Yo sí creo que pensamos, pero es una pregunta, no hay una fórmula. Y bueno, otras más, en el sistema universitario, en la cuestión que ustedes tienen determinada como investigación, empezar a pensar juntos cómo hacer alianzas para conseguir una transformación de lo que existe en este momento y que no les satisface, pensar en cómo hackear el sistema, cuáles son los términos que habría que repensar juntos, qué sucede fuera de la universidad, que a lo mejor aporta a lo que estamos pensando aquí adentro, plantear el conocimiento en artes como un conocimiento multimodal, plantear cuál es la generación de archivo, para qué generamos archivo en todo esto, cómo ese archivo se vuelve algo vivo y no algo que junta material que nadie más nunca revisa, sino que es algo que vuelve a estimular la práctica. Y en cierto sentido entender que ambos ejercicios, el de la investigación y la creación en arte, son prácticas creativas. El científico también imagina, crea, propone, imagina un futuro, imagina un posible de esa célula, etc. Nosotros tenemos esa posibilidad, lo hacemos todo el tiempo. La cuestión es cómo organizar esto en un contexto que a lo mejor todavía no lo tiene. Y lo último, para cerrar, esto siempre creo que es muy importante la retroalimentación entre pares al respecto y también la retroalimentación con otras comunidades impares o distintas a los pares para también someter a ejercicio que toda esta cuestión que se haga no sea una conversación entre gitanos, como decimos en Chile, sino que sea una conversación, una práctica y una acción que significa en un contexto
en donde lo que hacemos estimula pensares, saberes y otras formas de la acción de aprender a hacer arte, pero también a vivir socialmente. Eso por ahora. Gracias, buenísimo. Bueno, yo voy a tratar de no ser redundante con lo que voy a hablar a las 7, porque el campo es vastísimo, pero en principio lo que quería decir es que voy a hablar como director del Instituto de Arte del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y lo primero que quiero decir es que yo creo, como buen argentino, que digamos, el mundo es de los que se atreven al desequilibrio, no sé si lo explico, ¿no? Es decir, aquellos que dentro de los espacios institucionales vamos poniendo en jaque esos espacios institucionales para poder hacerlos crecer de alguna manera. En ese sentido, nosotros venimos dando en la UBA una pelea doble. Por un lado, la pelea por el reconocimiento de un tipo de proyecto de investigación que incluya las prácticas artísticas, y por otro lado, la posibilidad, digamos, de hacer arte dentro de la Universidad de Buenos Aires, y realmente sí, por esto que Roberto Ar llamaba prepotencia de trabajo, y que tiene que ver con dos modelos de universidad muy diferentes. Uno, yo lo llamaría la universidad tradicionalista, que es la universidad que quiere llevar adelante digamos, un saber ya codificado, un saber ya ligado a la conservación de ese saber aceptado, y una universidad que podríamos llamar innovadora, que está todo el tiempo autocuestionándose, que está todo el tiempo revisándose y haciendo esto de poner en desequilibrio las estructuras. Por ejemplo, ¿cómo ponemos en desequilibrio las estructuras? Por ejemplo, creando investigación dentro de las cátedras y peleando para que se reconozca esos proyectos de investigación, pidiendo que se arme la carrera de la diplomatura en dramaturgia, por ejemplo, y logrando que se nombre dentro de la diplomatura en dramaturgia los mejores docentes de dramaturgia de la Argentina, como son Mauricio Cartún, Rafael Spregelburg, Claudio Tolcachir, no sé, Andrés Binetti, Mariano Saba, es decir, generando, yo diría, dentro de lo que llamaríamos las estructuras institucionales, generando, saber reconocer esos lugares por donde puede entrar la investigación, un nuevo tipo de investigación vinculada a las artes, y de esta manera, por ejemplo, hemos conseguido que en los proyectos de doctorado y de maestría se pueda trabajar sobre la propia obra, por ejemplo, sobre lo que nosotros llamaríamos una autoetnografía, o se pueda, por ejemplo, presentar en duplicidad una producción artística y una producción teórica vinculada a ese campo. Lograr, por ejemplo, tener muchísima más inscripción de alumnos en la carrera práctica, en la diplomatura en dramaturgia, por ejemplo, que en la carrera artística, teórica. Por ejemplo, en la carrera de artes nosotros hemos tenido una retirada muy considerable de alumnos. Sin embargo, en la diplomatura en dramaturgia tenemos unas inscripciones hipernumerarias, y la Universidad de Buenos Aires ya está pensando frente a esto, porque ya hemos elevado varios proyectos, la apertura de la carrera de teatro dentro de la universidad. Entonces, yo quería rescatar esta cuestión de pensar las universidades en esa doble faceta. Una faceta un poco más esclerosada, un poco más dura, más rígida, que tiene que ver con la universidad tradicionalista, y una dimensión mucho más dinámica, que es esta universidad innovadora en la que dichosamente la Universidad de Buenos Aires empieza a dar frutos sumamente interesantes. Y en este sentido yo les quiero contar lo que considero que sería una universidad innovadora,
dentro del marco de las posibilidades institucionales, no solo dadas, sino que uno puede ir creando a futuro a través de un esfuerzo sistemático, como por ejemplo este notable esfuerzo que ha hecho la Universidad de Chile, que es impresionante la forma en que han creado, digamos, una sistematización. Yo diría que se los voy a sintetizar con 3 historias, cortitas, para que no, digamos, por una cuestión de tiempo. La primera historia es lo que yo llamaría, digamos, está inspirada en la figura de Moisés. Cuando yo empiezo a investigar teatrología dentro de la Universidad de Buenos Aires, digamos, esperábamos los libros que venían de afuera, especialmente de Europa, los libros de Erika Fischer-Licht, Marco de Marí y Patrice Pavis, como si fueran las tablas de la ley. No sé si me explico. Es decir, nos reuníamos con un grupo de amigos y venía el último libro de Anne Hubbersfeld y la sensación era de bajó Moisés del monte Sinaí. No sé si me explico. La idea era, bueno, ahora nos reunimos, tratamos de entender. No entendíamos nada. De verdad que no entendíamos nada. Por ahí nos pasábamos toda una mañana discutiendo un concepto en una página del libro, pero teníamos la certeza, en aquel momento, estoy hablando de hace por lo menos 36 años, que cuando entendiéramos se nos iban a abrir las puertas del paraíso, ¿no? La sensación era que estábamos esperando que Moisés viniera a decirnos lo que tenía que hacer. La sensación es que no tenemos que esperar que venga Moisés. La sensación es que hoy, y esto creo que es uno de los grandes cambios de la Universidad Innovadora, estamos empoderados con lo que llamaríamos la